Esta noche vamos a ver otro pasaje de los evangelios que tienen que ver con la curación. Decíamos hace 8 días que es importante volver a releer los evangelios y sobre todo este tipo de acciones que Jesús hace a cada uno de los que fue encontrando y los que fueron acercándose en su camino. Pero hoy más que nunca la iglesia tiene que reconocer que Dios es un Dios que cura, es un Dios que sana. Pero en esta noche, ¿cuál sería la encomienda de lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios nos pide y cuál es el desafío al cual Él nos convoca? ¿Qué has pensado alguna vez si has vivido encorvado? Y pongo a propósito esta imagen porque ahora, a propósito de que muchos de nosotros hemos dedicado tema de trabajo, escuela, desde casa, el celular y la computadora, ¿no? Todos los equipos, los electrónicos, lamentablemente cada vez nos van haciendo más encorvados. Pero el mensaje de esta noche que yo quiero traerles a ustedes no es el estar encorvados físicamente, sino hablar de una postura encorvada hacia la vida, desde el alma, desde el corazón. Hemos leído el pasaje y nos habla precisamente de una mujer. Para poder comprender este texto en su contexto, habla y nos describe de una mujer que por 18 años estaba encorvada, estaba enferma. Pero es interesante que por un lado tenemos en la descripción a una mujer enferma y por otro lado tenemos a unos enfermos religiosos. Fíjense qué contrastes. Una mujer enferma que vive en estas complicaciones que su cuerpo le impiden moverse de una manera adecuada, pero por otro lado también tenemos un sector, un grupo de enfermos religiosos que le dicen a Jesús para hacer curaciones, para sanar. Eso se hace casi diríamos en nuestros tiempos en horarios de oficina, de lunes a viernes. Pero ¿por qué el sábado hay que sanar? ¿Cuál es la respuesta que lanza Jesús de manera contundente? No a la mujer encorvada, sino a sus enfermos religiosos. Es una palabra fuerte, es una palabra que viene ahí exclamado. Hipócritas. Y la hipocresía tiene que ver con la falsedad. La hipocresía tiene que ver con la inautenticidad. La pregunta tendría que hacerse a nosotros para reflexionar qué tan auténtico soy delante de Dios, qué tan auténtico soy delante de los que me rodean, qué tan auténtico soy o tiendo a quedarme estancado en este tipo de religiosidad, y pongo religiosidad entre comillas, una religiosidad insana que cae en un juicio hacia los demás. Volvamos otra vez a leer un poco el pasaje para que podamos ahí sacar algunas ideas de las que hoy quiero compartirles. Esa mujer que dice aquí la escritura estaba enferma desde hace 18 años. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Libre de tu enfermedad. Lean aquí el versículo 14. Pero el jefe de la sinagoga se enojó. Vaya qué contradicción. Se enojó porque la habían sanado en sábado. En estos días diríamos, la sanó fuera de un horario de oficina. Y qué cosa tan absurda, que cuando Dios sana en nosotros, otros reaccionan enojados. ¿Te has dado cuenta de eso? Otros se enojan. Vaya, esto es inconcebible. Por eso hablábamos nosotros hace un momento de la gratitud. Aquí preguntémonos por momentos, ¿quién estaban más enfermos? ¿La mujer encorvada o esos hombres religiosos? Y yo creo que la respuesta la tenemos.
Recordemos que los enfermos en la antigüedad eran particularmente un sector de la población excluido, que no tenía beneficios, que no tenían derechos y que por lo tanto quedaban al margen de ciertas convivencias y ciertas maneras de relacionarse. Y me parece que hoy también nos enfrentamos a una nueva pandemia y no estoy hablando del COVID-19. Hoy nos estamos enfrentando a una nueva pandemia, pero ni tan nueva, pero que sigue haciendo estragos tal vez en la vida de muchos de nosotros. Y me refiero a esta pandemia de legalismos, de pensamientos cerrados, de esta actitud orgullosa, tal vez que tiende a la soberbia, al egoísmo, a ese miedo a la libertad, a esa cerrazón de decir yo tengo la razón, aunque sabemos que en el fondo no tenemos la razón. Este tipo de pandemia, una pandemia, llamémoslo así, psicológica o también llega a afectar en lo espiritual, no nos favorece muchísimo. Y no nos favorece porque hoy más que nunca, el contexto en el que estamos viviendo, esta situación de por sí ya crítico, tiene que ser la oportunidad para que tú y yo podamos cambiar la mentalidad. ¿Saben ustedes todo lo que implica hablar de la nueva normalidad? Creo que la gente no entiende qué es la nueva normalidad. Piensan que vamos a regresar a un estilo como lo hacíamos antes. Y cometemos el grave error porque si no hemos entendido lo que significa y lo que implican todos sus aspectos en lo social, en lo laboral, en la convivencia, la nueva normalidad ya desafía una nueva forma de pensar. Pero si yo sigo necio, cerrado, a no cambiar en mi forma de pensar, entonces no hay evolución. Y creo que es importante que Dios, a través de Jesús, siga trayendo sanidad a nuestra vida para que no caigamos en esta actitud que hemos mencionado, de legalismos, de pensamientos, de orgullo, de egoísmos y ese miedo a la libertad. Hoy a lo que les quiero llevar es a pedir que Jesús sane a su iglesia, que Jesús sane a nosotros, porque hay ciertas cosas que nos van encorvando. Y me refiero a esos esquemas. ¿Qué son los esquemas? Bueno, aquí quisiera yo puntualizar un poco para tener una noción, una idea. Un esquema, sobre todo en lo que yo me quiero basar, desde esta perspectiva psicológica, es decir, desde nuestra forma de pensar y que se lleva también a nuestra manifestación en la conducta y en las emociones, este esquema tiene diferentes conceptos. Número uno, hablar de esquemas es hablar de esos patrones organizados de pensamientos o de comportamientos. Todos de alguna otra manera tenemos esta forma en nuestra vida, estos patrones de pensamiento. Pero también es un conjunto de estructuras o ideas preconcebidas. Algunos psicólogos le llaman introyectos, es decir, estas verdades absolutas que nunca fueron contradichas, que nunca fueron cuestionadas y que por lo tanto siguen estando allí como si fuesen lo mejor para nosotros. Sin embargo, caen en un desgaste y nos afectan. También es una estructura mental que nos representa algún aspecto de nuestro mundo, es decir, una manera de leer o de traducir nuestro entorno. Desde la psicología se hablan de esquemas como algo específicos y representaciones de nuestro pensamiento a través de este yo. También es un marco mental centrado en un tema específico que nos ayuda a organizar la información social. Por último, diríamos que los esquemas son entonces estructuras en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento, que incluso nos pueden llevar a suposiciones sobre algo que usamos a través de la interpretación y por ese medio vamos procesando la información.
Cuando un esquema nos encorva, cuando un esquema nos enferma, cuando este esquema se vuelve inflexible, cuando esta estructura me hace tener más prejuicios que la disposición a conocer, que la disposición a aprender, que la disposición a ir creciendo hacia aquello que puede enriquecer tu vida. Aquella mujer estaba encorvada físicamente, pero los encorvados eran aquellos fariseos religiosos en un esquema tan rígido, tan inflexible. Y les digo, la realidad difícil que estamos viviendo nos desafía a que modifiquemos nuestra manera de pensar. Y es en esta noche en donde tenemos que decirle a Dios, cúrame de no estar encorvado en pensamiento. Cúrame de no estar cerrado a lo que tú me quieres decir. Cúrame de no ser tan negligente ante las cosas que tú vas demandando. Y aunque no hay lógica en mi pensamiento, Señor, no permitas que mi verdad absoluta se contraponga a la verdad que reanima, que edifica, que es tu verdad. Hoy necesitamos más que nunca curarnos de esa encorvatura en la que nos encontramos. Pero también quiero invitarte a reflexionar sobre esta nota aclaratoria que me encontré. No debemos de ser más espirituales que el propio Dios. Fíjense, esta es una frase de al menos uno de mis autores predilectos. Es un teólogo pastor alemán que murió como mártir en la Segunda Guerra Mundial por defender a los vulnerables, frágiles, este pastor de nombre Dietrich Bonhoeffer. Y es que a veces nosotros caemos tal vez en esta idea de volvernos más espirituales que Dios y asumiendo esta mirada de jueces ante lo que el otro está viviendo. Por eso Jesús sentenciaba bien importante en su predicación y la idea de estamos más atentos a la paja del otro, del prójimo, la paja en el ojo ajeno, que no nos damos cuenta de la viga. Por eso es tiempo de solicitar que Jesús nos cure, que Jesús nos sane. El propósito del Evangelio es que Jesús nos invita a tener la capacidad de movernos fuera de nuestros esquemas, particularmente aquellos esquemas que te hacen mal, que te desgastan, esos esquemas que te enferman. Y Jesús nos invita a ser capaces de saltarnos y mirar la realidad con nuevos ojos. Mirar esta realidad, los ojos que Dios nos pide. Una persona cuando se queda atado a esquemas inflexibles está perdiendo una batalla. Se está desgastando. Porque la inflexibilidad nos lleva a la falta de apertura. La inflexibilidad nos lleva a la negación del cambio. Y hoy, si se dan cuenta, uno de los síntomas más recurrentes en esta cuarentena y en este confinamiento ha sido la ansiedad. ¿Y por qué se presenta la ansiedad? Precisamente porque está chocando la realidad, una realidad tan cambiante, tan difícil, con un esquema tan rígido que no está logrando flexibilizarse y modificar. Pedir que Jesús nos sane significa que necesitamos cambiar nuestra forma de entender la vida y no quedarnos atados a esas verdades absolutas que lamentablemente nos llegan a hacer mucho, mucho daño.
En ese propósito del Evangelio, de tratar de mirar la realidad con nuevos ojos, quiero pedirles que reflexionemos los contrastes. Y aquí la propuesta es, ¿en dónde me ubico yo? Y he de confesar que yo también me ubico aquí. ¿Cuál es la mirada encorvada? ¿Quiénes son los encorvados? Los encorvados son aquellos cuyo pensamiento es que tienden a enraizarse en su situación existencial, en sus proyectos concretos. Son los que se acomodan a lo que pasa y a veces se vuelven conformistas, de visión corta o cruzados de brazos con ese pesimismo de pues ya no se puede hacer más. Esa idea viene dado por pienso que las cosas son así y se habla de una resignación forzada. Y al ser una resignación forzada se vuelve una resignación muy dolorosa. Frases típicas como ¿para qué hago las cosas y ya nada tiene sentido? Es que no puedo, me da miedo. Y ahora uno de los aspectos con los que nos vamos a enfrentar, o los que nos estamos enfrentando allá a esta nueva normalidad, es el miedo. Y el miedo puede ser un factor que nos está paralizando. Las investigaciones recientes dicen que ahora nos enfrentaremos a lo que algunos expertos han denominado el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es algo que se venía investigando antes de la pandemia en otro tipo de contextos, particularmente en aquellos países en el norte de Europa o aquí en Canadá, Alaska, donde llegan a pasar esos inviernos tan crudos que se acomodan tanto la gente, el hacer sus actividades al interior de sus casas, que cuando viene el verano, que el verano es muy corto, les da miedo salir porque ya se acoplaron a una realidad un tanto cómoda. Esta idea ahora la siguen dando continuidad y ven que en el tema de la pandemia y afrontar la nueva normalidad es algo que tiene cierta similitud. Entonces, volviendo a nuestro tema, los encorvados son aquellos que a lo mejor el miedo se va a hacer presente porque no sabremos cómo lidiar frente a un virus en donde lamentablemente tendremos que convivir, lamentablemente. Y con ello, vivir encorvado también significa minimizar nuestro potencial, minimizar nuestras capacidades y talentos. Y al desconfiar de ello, podemos estar atados ante una experiencia de shock que nos puede inmovilizar para tomar decisiones. El mayor proyecto de los encorvados es seguir siendo encorvado. Y su mayor fobia es mirar hacia arriba y no arriesgar. Mirar hacia arriba como pues lo que Dios quiera, pero como en un acto irresponsable, más allá en una creencia total, se vuelve como una especie de justificación. Los encorvados muchas veces podemos ser tú y yo cuando solo queremos ver lo concreto, lo tangible y lo que no se ve, es decir, lo que requiero asumir a través de los ojos de la fe, lo que a veces puede ser absurdo, prefiero mejor hacerlo a un lado. Si no puedo controlar las cosas, entonces mejor me quedo en esa zona que no es tan saludable. Pedirle a Dios que en esta noche a través de Jesús nos sane es que nos cambie esa mirada, que nos cambie esta forma distinta de verlo a Él y de ver esta realidad. Dios quiere curarte para que puedas estar erguido. ¿Quiénes son los erguidos? Son los que entienden
que su realidad es una invitación a la apertura, al cambio, a las posibilidades, a la capacidad de trascender los límites en un proyecto infinito. Una persona que está erguida, su visión cambia. No es lo mismo estar viendo el piso a poder ver un horizonte mucho más amplio. Pedir que Jesús nos cure de esa encorvatura a esta postura erguida es trabajar para que cuando veamos algún obstáculo no me paralice el miedo, pues no nos olvidemos que mayor es el que va con nosotros. La conducta, la experiencia erguida son de aquellos hombres y mujeres que abrazan la fe como un sentido de vida y esperan con confianza y de forma esperanzadora un mañana diferente. Los erguidos son aquellos que tienen una visión grande, de mucho alcance, de tal forma que pueden traer su futuro. Anhelo ese futuro, sí, pero desde mi presente lo empiezo a construir. Dejo de vivir en esta idea provisional de lo que la vida me vaya trayendo, sí, pero lo que anhelo el futuro, ¿qué de hoy puedo disponer para ir enriqueciendo ese mañana? ¿Cuál es su mayor proyecto para estos que desean ser curados por Jesús en esta postura erguida? Su mayor proyecto es esta metamorfosis, este cambio, esta transformación profunda, como dice la Escritura en la Epístola a los Romanos. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, decía el apóstol Pablo. Y estas personas son aquellos que abrazan una buena noticia a través de esa transformación. ¿Su mayor fobia? Ninguna. Pues mayor es el que está en él que en el que está en el mundo. La postura erguida requiere alimentar continuamente la fe. Y quiero recordarte algo. La fe está hecha para los momentos de incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo de pandemia es cuando todos tenemos que echar mano de la fe. Si tú dices tener fe cuando todo es seguro y lo tienes bajo control, probablemente nos estemos engañando. Porque la fe es como también Jesús desafió a aquel discípulo un tanto parlanchín, un tanto impulsivo, que decía: maestro, yo quiero caminar contigo en el agua. Y cuando Jesús le dice: ¿quieres caminar? Sal de tu barca, sal de tu seguridad, sal de lo que consideras que es firme, piso firme, y ahora sí echa mano de la fe. Iglesia, necesitamos echar mano de la fe en escenarios tan inciertos. Y de esa manera, aquel que sabe asumir esa fe se está curando de seguir encorvado con esa mirada a medias, con una visión corta. Y para concluir, iglesia, Jesús, a través del Evangelio de Lucas y en esta relectura para nuestros tiempos, nos dice lo siguiente: no naciste para andar encorvado. Enderezate. Enderezate.